Bien, vamos a continuar con esta serie de charlas programadas para el día de hoy. Agradeceré, doctor Fabricio, si nos confirma, si nos escucha, pruebe su micrófono y en lo que lo presento, a lo mejor nos puede compartir su pantalla para ver que todo esté bien. Esta charla está a cargo del doctor Fabricio Espinosa Ortiz. Y el título de la misma es Panorama de la vivienda en México, nuevas problemáticas, enfoques y desafíos. Voy a permitirme leer la semblanza del doctor Fabricio. Él tiene un doctorado en geografía. Ha trabajado por establecer un diálogo interdisciplinario entre la geografía con los enfoques alternativos de análisis de los territorios que involucran las prácticas cotidianas y las significaciones de quienes los transitan y habitan. Como parte de ello, ha realizado labores de investigación para formular metodologías para valorar la calidad de vida en entornos habitacionales, que incluye aspectos vinculados con la movilidad cotidiana, el uso y apropiación de las viviendas y su entorno, los sentidos del lugar y las relaciones sociales, así como también las estrategias cotidianas de los habitantes para satisfacer sus necesidades, expectativas y deseos. El doctor recibió mención honorífica en el Premio Internacional de Tesis de Investigación sobre Vivienda y Desarrollo Sustentable en 2014. Bienvenido, doctor Fabricio, muchas gracias y le voy a ceder entonces el micrófono para que demos inicio con la charla. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Voy a empezar entonces, comenzando diciéndoles de que el tema de la vivienda forma parte de los programas estratégicos PRONACE. Y sin orden de importancia, estos programas estratégicos engloban o conjuntan los problemas más apremiantes para el país y con inminentes impactos en la calidad de vida de la población. Ahí está vivienda, está cultura, está salud, agua que acaba de exponer la doctora Citlali, en fin. Estos PRONACES es una referencia importante para que ustedes estudiantes eh, que desean hacer un posgrado los tengan como referencia para elegir un tema, porque es un consenso de la comunidad científica y académica del país y dadas las condiciones económicas, sociales, políticas del país, que estos problemas son los más apremiantes y que debemos de enfrentarlos. Eh, quiero también antes conceptualizar el tema de la vivienda, porque se ha normalizado el creer que la vivienda es únicamente una unidad física, material, cuatro paredes y un techo, eso es la vivienda. Pero la vivienda es una relación que existe entre diferentes escalas territoriales, como muestra esta imagen. La vivienda se define como una unidad física que está integrada a un terreno, a un suelo urbano o a un terreno en general, a una infraestructura de urbanización y servicios. Tiene un entorno inmediato compuesto por calles, plazas, que es un vínculo público-privado, jardines, patios y demás. Y esto a la vez se inserta en un conjunto habitacional más amplio, en un contexto más amplio, en donde se conforman, se conforma por calles, banquetas, espacios públicos, equipamientos, infraestructura y servicios urbanos. ¿Sí? Entonces, partiendo de ello, eh, también partiendo de la encuesta nacional de vivienda del 2020, que es la última gran encuesta en el tema de vivienda que se ha practicado en el país y que representa una muestra de 55.147 viviendas. En esta encuesta se abordaron problemáticas, dimensiones de la vivienda que tienen que ver con sus características físicas materiales de la vivienda, el impacto que tuvo el COVID en el habitar una vivienda, las demandas, necesidades de vivienda, la satisfacción de la vivienda
Entonces, identificando, haciendo un análisis de la vivienda, de la encuesta ENVI 2020, identificamos 8 problemas medulares de la vivienda en México. El número uno es que la vivienda es pequeña y es vieja. Según el censo, de 35 millones de viviendas, el 24% tiene más de 35 años de antigüedad. Y el 41, y en cuanto a las medidas, hasta el tamaño de la vivienda, el 41.3% miden, es el que ocupa el primer lugar en la distribución de los tamaños de vivienda en México. Y estas miden de 56 a 100 metros cuadrados. Las viviendas más pequeñas se encuentran en Baja California Sur, según la encuesta. Y bueno, y como tema anecdótico que tiene que ver con esto, la vivienda más angosta del mundo, según estadísticas, se encuentra en Uruapan, Michoacán. Mide 1,70 de ancho por 7,70 de fondo. Y esta vivienda, pues, es un museo, es una atracción turística de la zona, por lo pequeña que es. Pero oficialmente viviendas producidas por programas de vivienda en México, la más pequeña Las más pequeñas se encuentran en el de Desarrollo Villa del Álamo en Tijuana. Ahí están las medidas en pies, 9.6 pies. Son poco menos de 3 metros de frente y 33.5 de fondo. Más o menos son como un poquito más de 10 metros de fondo. Los metros cuadrados de esta vivienda son 30.19. Esas son las dimensiones de la vivienda y pues con viviendas tan pequeñas, pues lo que vemos es transformaciones, ampliaciones, remodelaciones que se hacen pues sin reglamento alguno, de manera autoconstruida por los habitantes de esa vivienda, como la imagen que vemos arriba a la derecha de la pantalla. Bueno, otro de los problemas es que las viviendas tienen una mala calidad constructiva. El 44.2% de estas viviendas presentan filtraciones y grietas. En cuanto al 40.8% presenta grietas y cuarteaduras, además de deformaciones en los marcos. Este es la humedad y las filtraciones por el agua son los problemas más apremiantes en esta dimensión. Un tercer problema es que más de la mitad de la población no tiene acceso a un crédito para obtener una vivienda. Y las razones de las que contestaron en la encuesta son porque no tiene recursos, por eso es que renta una vivienda la población, porque no hay recursos, porque no tiene crédito. El 22% comentó que por la facilidad de mudarse, el 9.7% porque la mensualidad es menor que lo que pagaría en el financiamiento, 5.4% no le interesa, en fin. El número 4 es el tema de la autoconstrucción. El 57.3% de la población ha autoconstruido su vivienda. Cuando hablamos de autoconstrucción nos imaginamos fraccionamientos irregulares en las periferias de las ciudades, construidos con materiales perecederos, con madera, cartón. Pero hablar de autoconstrucción tiene que ver también cuando sin ninguna empresa inmobiliaria intermediaria o algún programa de vivienda, los pobladores, los habitantes,
nos animamos a ampliar nuestra casa contratando algún albañil, algún trabajador de obra y, y pues hacemos la ampliación, la remodelación o la vivienda entera. Entonces, el 57.3% de la población en México entra en este contexto de autoconstruir. Ahora, otro punto es que los mexicanos autofinancian sus viviendas con sus recursos propios. Esto, esto es el 65.4%. Es decir, participan de la autoconstrucción o compraron una vivienda que ya estaba construida o o adquirieron alguna otra, heredaron, en fin, demás con sus recursos propios, la adquieren y la mantienen sin que necesariamente tengan un crédito de Infonavit o Fobiste. El 18.0% efectivamente adquirieron su vivienda por medio de un crédito. El punto número 6 está relacionado con la pandemia del COVID-19. A raíz de la pandemia es que nos dimos cuenta de un sinnúmero de problemas relacionados con la habitabilidad de la vivienda. Identificamos seguramente cada uno de nosotros que nuestra vivienda no estaba apta para hacer un confinamiento adecuado, para aislarnos, porque vivimos con más personas, porque no tiene un diseño arquitectónico flexible o adecuado. Identificamos que había necesidades de adaptar, remodelar o construir algún espacio más. Y estas inquietudes pues quedan presentes porque si se vuelve a presentar alguna pandemia, pues cómo vamos a afrontarla en una vivienda que no reúne las condiciones necesarias de habitabilidad. Entonces, en este contexto, el 26.6% de las viviendas de los habitantes, jefes de hogar, manifestaron que la necesidad de adaptar, de remodelar o construir, de ampliar algún espacio en su vivienda. El punto número 7 tiene que ver con el hacinamiento. Cuando hablamos de hacinamiento, jóvenes, es un término, que lo hemos normalizado. No lo vemos como un problema. Simplemente, pues el hacinamiento tiene que ver con vivir amontonados, así lo visualizamos. El 5.8 de la población en México manifestó, según la encuesta, vivir amontonado, pero pareciera este porcentaje es muy pequeño y precisamente esto tiene que ver con lo que les digo de que no se visualiza como un problema. Y esto también tiene que ver porque no hay una definición, no se ha llegado a un concepto, a un consenso en cuál es el concepto de hacinamiento. Eh, una definición es cercanía humana excesiva que se da por sobre la ocupación de un espacio. Pues no nos dice mucho, porque para algunos a lo mejor una cercanía humana no es excesiva y para otros sí. Es subjetivo este término. Y tiene que ver también con que reglamentos, leyes y normativas de vivienda a nivel internacional manejan que para habitar en un espacio habitacional de una manera digna, cada uno de nosotros como habitantes necesitamos al menos 16 metros cuadrados. Entonces, esto equivale a que no habría hacinamiento si dos personas viven en una vivienda de 32 metros cuadrados. Pero esto es relativo, porque también habría que ver, como otras definiciones dicen, se considera hacinamiento cuando hay tres o más personas ocupantes por habitación.
Entonces, si hay dos, pues no se considera hacinamiento. Pero si hay dos personas en una habitación y, y una, por ejemplo, los hijos, un hijo varón y una hija mujer, en una misma habitación, pues se considera hacinamiento. Entonces, son este tipo de problemáticas que tienen que ver con las formas de habitar en una vivienda que no están bien definidas y a la hora de dar las estadísticas no se ponen de acuerdo. No hay un marco, no hay un consenso para ponerse de acuerdo. Este es un gran problema en el tema de la vivienda y es una ventana para seguirla estudiando, seguirnos aproximando a la problemática. Ahora otro tema apremiante es el de la vivienda abandonada y es paradójico porque se sigue construyendo vivienda en cantidades masivas, una producción industrial de vivienda, y sin embargo hay viviendas abandonadas. Esto obviamente quiere decir que la vivienda que se produce no está destinada a la gente, a las personas que realmente la necesitan. Y algunos que sí la necesitan, pues por cuestiones económicas luego tienen la imposibilidad de pagar el crédito y pues la abandonan. Al haber vivienda abandonada, pues hay invasiones. Muchas de las personas que no tienen vivienda, pues invaden. Eh, no hay números oficiales sobre viviendas invadidas. Ese también es un tema de investigación que ya está abierto. Y bueno, esos a la derecha están unos departamentos invadidos en el fraccionamiento Valle de San Juan, de San Miguel, Valle de San Miguel en Huexocingo, Puebla. Y del lado izquierdo, esos son fraccionamientos en el Marqués, en el municipio de Querétaro. Y bueno, como reflexiones finales, ya para concluir, este, para abordar el problema de la vivienda, me parece que es necesario no quedarnos, no desecharlos, pero no quedarnos únicamente con un enfoque cuantitativo de revisión de encuestas, por ejemplo, porque hay muchos datos, muchos números que no nos dicen gran cosa si no los relacionamos con otro tipo de datos cualitativos que pueden obtener mediante la observación participante, la etnografía, mediante la aplicación de entrevistas y que pueden obtener datos relacionados con los imaginarios, los sentidos, los significados de las personas sobre su vivienda y sus prácticas cotidianas en estos entornos habitacionales. También es necesario, como podrán ver en los datos y en lo que expuse, jamás hablamos de las mujeres, jamás hubo un enfoque de género, no existe un enfoque de género y mucho menos de interseccionalidad en el estudio de la vivienda, en los estudios urbanos en general. Apenas estamos sentando las bases para ello y ello es necesario para identificar formas de discriminación, de opresión, por ejemplo, las mujeres. ¿Cuáles son los mecanismos para acceder a una vivienda? Y el enfoque interseccional. Quizás es mujer, pero tiene alguna enfermedad, además. Quizás es migrante, quizás no tiene empleo. Entonces, son capas como capas de desigualdades que se van consumando y a la vez generan más desigualdades. Esto es necesario estudiar. Y con eso, además, pero no solo enfocarnos en las mujeres, también eh, concentrarnos en el tema de los grupos vulnerables, porque además de las mujeres hay población LGTBI más,
adultos mayores, jóvenes que no tienen hijos, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, en fin, los migrantes. ¿Cuáles son los mecanismos para acceder a una vivienda y cuáles son eh, las condiciones de habitabilidad en que ellos acceden a una, cuando acceden? En fin, esos son temas que quedan ahí abiertos. Muchas gracias y ahí está mi correo por si necesitan algo más de información. Con gusto, me pueden escribir. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Fabricio, por su charla. Tenemos aquí una pregunta. Estamos invitando a toda la audiencia que nos formule preguntas porque hay tiempo para responderlas. Voy a leer la primera pregunta y dice, doctor, ¿qué instrumentos de diagnóstico de la vivienda se utilizan en el país y qué opinión tiene sobre ellos? ¿De qué forma cree que pueden robustecerse? Precisamente considerando estos temas la SEDATU saca diagnósticos, la CONAVI saca diagnósticos de vivienda, pero generalmente se basan en las encuestas. Es necesario para abordar el tema de la vivienda el conocimiento situado, es decir, ir a estos lugares, plantear entrevistas con las personas, entrevistas a profundidad, no solamente aplicar cuestionario, porque, por ejemplo, en el tema este del hacinamiento, podemos poner palomita al decir, esta vivienda mide 35 metros cuadrados, viven dos personas, no hay hacinamiento. Pero ¿qué tal que solamente hay una habitación en la vivienda? ¿Qué tal que estas personas pues no son un matrimonio, por ejemplo? Ahí se presentaría hacinamiento. Pero de estas cuestiones no nos damos cuenta solamente por medio de las encuestas. Así es. Gracias. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dicen, es innegable que la industria inmobiliaria está desarrollándose de forma desordenada. ¿Cómo interactúa este fenómeno con las otras problemáticas de vivienda? Pues, bueno, es muy buena pregunta y difícil de contestar, pero creo porque la finalidad última de la industria inmobiliaria, pues es vender vivienda, es colocar, construir vivienda eh, lo más pequeña posible para aprovechar el espacio, el mayor espacio, ¿no? Tener el mayor espacio de venta, tanto de suelo como de vivienda. Entonces, muchas de las condiciones de habitabilidad ahí pues quedan pendientes. Y otro tema muy importante ahí es el tema del diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico casi no se toma en cuenta. Ves una fachada, ves las dimensiones de la vivienda, una fachada más o menos bonita, pero ¿cómo está la distribución del espacio? La distribución del espacio, contratan un arquitecto para que diseñe, o un grupo de arquitectos para que diseñe una vivienda tipo que se construye en diferentes ciudades del país sin tomar en cuenta las condiciones físicas del lugar, climáticas, económicas, sociales, en fin. Entonces, precisamente esas condiciones, ese contexto, se tiene que tomar en cuenta a la hora de producir estas viviendas. Bien, doctor, gracias por su respuesta. Voy a continuar con preguntas porque sí tenemos algunas aquí en nuestro chat. Nos dicen, me parece que un problema de la vivienda es haber dejado en manos de privados la política de vivienda, quienes dieron prioridad a la mayor ganancia por encima de la calidad de vida, localización, acceso a centros de empleo, no entender la dinámica social, entre paréntesis, crecimiento progresivo y cultural, casas sin jardines en zonas rurales y el alto costo de las viviendas al dejar
a los bancos estos instrumentos, haciendo el crédito muy caro. Este es un comentario. Si usted quiere abonar algo al respecto, adelante. No, pues lo dijo todo. Efectivamente, quien hizo el comentario tiene tiene bases importantes para entender y afrontar el problema de la vivienda, así que está invitado a cursar con nosotros en Centrogeo y estudiar ese tema, como todos los demás. Claro que sí. Muy bien. Una pregunta más dice, ¿cómo operacionalizar la habitabilidad y cuestiones cualitativas de la vivienda? La habitabilidad, pues la habitabilidad hay muchas publicaciones con el tema de la habitabilidad, ahí están como bien definidas las dimensiones, pero creo que lo importante ahí es partir de que la vivienda no es únicamente una unidad física, material, cuatro paredes y un techo. Es, como les dije, enmarcar el estudio, la conceptualización de la vivienda en estas escalas territoriales: vivienda, entorno urbano inmediato, entorno, conjunto habitacional, fraccionamiento, colonia, barrio, en fin. Inserta también quizás en una periferia urbana, en una zona central, y todas estas zonas conforman una gran ciudad con sus zonas metropolitanas. Entonces, hay que visualizar la vivienda no como un ente aislado, sino como una unidad que forma parte de un sistema de escalas espaciales, territoriales. Así es. Muy bien, doctor. Nos preguntan, ¿cómo se podría desarrollar un buen ordenamiento territorial, considerando la calidad de vida de los habitantes? Muchas veces se construyen complejos habitacionales donde el uso de suelo no es adecuado. Pues ahí son muchos factores los que tienen que ver los recursos humanos que trabajan en las instituciones encargadas de la planificación urbana en México. Muchas veces no tienen la preparación. También hay cuestiones de corrupción en ese contexto. También hay muchas empresas inmobiliarias que son muy poderosas y que ya tienen digamos, una cartera o un portafolio de suelo comprado en las periferias de las ciudades que consiguieron barato, y pues ya ahí están los proyectos a futuro para construir, ya están esos proyectos. Entonces, pues son muchos factores ahí los que tienen que ver. Muy bien, doctor. Un comentario más que nos hacen dice, las premisas del diseño son parte del diseño arquitectónico, así como las reglamentaciones y normas para su ejecución. Quien no realiza no solo no cumple estas premisas, sino forman parte de la ilegalidad en la construcción. Así es. Así es, y esta ilegalidad desafortunadamente se da en diferentes mecanismos que tienen que ver con el proceso de producción de vivienda en el país, y bueno, y a diferentes escalas y a diferentes niveles del gobierno. Entonces, sí, de acuerdo con el comentario. Muy bien. Una pregunta más dice, ¿qué se hace con la vivienda abandonada? ¿Cuáles son los obstáculos más grandes para reincorporar estas viviendas al uso? Híjole, pues también es una pregunta muy difícil, es de los retos más importantes de verdad en el tema de la vivienda y en la conformación de nuestras ciudades. Muchas veces estas viviendas pues se reincorporan al mercado, se arreglan, se venden, pero ahí hay todo un contexto urbano que se tiene que tomar en cuenta. Están muy alejadas, hay un contexto de inseguridad y violencia también, unas ya fueron invadidas.
Entonces es muy complejo esa solución, pero este, pues le invitaría a que haga sus estudios, continuemos y juntos vamos este, a afrontar esa problemática. Ya, ya hay algunas tesis, ya hay algunos estudios, pero no se ha llegado a tener como un consenso de las posibles soluciones al respecto. Doctor, esta misma persona pregunta si existen políticas sobre las viviendas abandonadas o algún inventario de las mismas. Sí, sí hay inventarios, pero se siguen reportando, el inventario sigue en construcción. Y es que hay fraccionamientos que están incompletos. Hay muchos fraccionamientos que están incompletos. Y entonces no es que la vivienda abandonada pertenezca a todo un fraccionamiento que fue abandonado. Hay fraccionamientos que están ocupados al, no sé, 20, 30%, 50%. Y hay viviendas abandonadas dentro del fraccionamiento. Entonces, es por eso también que es difícil de contabilizarlas. ¿Y hay políticas, doctor? Políticas sobre... No hay unas políticas, hay algunas recomendaciones, algunas estrategias, pero no hay como tal una política de vivienda consolidada para afrontar el tema de la vivienda abandonada. No la hay, está en construcción. Muy bien, doctor. Bueno, pues me parece que estoy agotando las preguntas. Qué bueno que dio oportunidad el tiempo, ¿verdad? Nos dio oportunidad de poder leer todas. Pues agradecemos, doctor Fabricio. Estamos terminando unos minutitos antes, pero estamos agotando todas las preguntas que nos están haciendo la audiencia. Agradecemos su participación, doctor, y pues tienen ahí su correo. Si algún estudiante está interesado en contactarlo, pues quedó ahí su correo para que lo puedan localizar. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a usted.